¿qué opinión te genera la división del bloque del Frente de Todos allí en el Senado, justamente con el objetivo de arrebatarle al PRO un representante en el Consejo de la Magistratura? ¿Cuál va a ser la reacción del PRO en este sentido? La realidad que lo que me genera es una demostración lisa y clara de que el kirchnerismo, que el Frente de Todos no tiene ningún inconveniente en violentar cualquier tipo de representación, y fundamentalmente Cristina, para poder manejar, si querés, lo que son los jueces. La verdad que además el Consejo de Magistratura es un órgano muy importante en la democracia, pero que para la cotidianidad de la gente, que no sabe si llega a fin de mes, que tuvimos una inflación más alta los últimos 20 años, que no tenemos, que los productores no saben qué y qué tipo de retenciones van a tener, no es una conversación que les modifique la vida. Lo importante es que lo que está atrás es la discusión sobre hasta dónde es capaz el kirchnerismo de violentar las instituciones para poder manejar la justicia como quiere Cristina. Y en términos de lo que hemos hecho por el PRO, no solamente el PRO, desde Todos Juntos por el Cambio, el compromiso absoluto de respetar las instituciones, y hemos obviamente enviado una nota como corresponde al Consejo de la Magistratura, informando que en tiempo y en forma, nosotros que somos la segunda minoría, como lo establece la ley, hemos enviado el nombre de nuestro representante para el Consejo de la Magistratura, que Cristina Fernández de Kirchner nunca envió eso, y que una vez vencido el plazo, porque para que la gente entienda, el viernes pasado entró en vigencia una nueva ley de la magistratura, y en ese momento la conformación del Senado era que el PRO era la segunda minoría. Con lo cual, todo lo que hizo después, o sea, que hoy haya cambiado el bloque, que además todos sabemos que el bloque del Frente de Todos, por más que esté dividido, sigue siendo el Frente de Todos, está fuera de término de plazos constitucionales, violentar la democracia, violentar el espíritu de la ley, y tengo entendido que al día de hoy no se ha tomado juramento a Doñate. Y lo más preocupante, perdón lo extenso, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió el nombre de la diputada Reyes, como corresponde al espíritu de la ley, y fue el presidente del bloque de Frente de Todos el que salió a discutir la decisión que tomó Sergio Massa. Esto es lo grave, que estamos frente a un problema institucional enorme, mientras que los argentinos no saben si van a llegar a fin de mes. Y Guadalupe, ahora retomo el tema ese de las principales preocupaciones de los argentinos, porque justamente lo comentábamos con Carlos Lamiral hace minutos nada más al comienzo del programa, pero te quería consultar, ¿por qué está tan preocupado el kirchnerismo efectivamente con la conformación del Consejo de la Magistratura? ¿Esto tiene que ver con las causas judiciales con las que tiene que lidiar la vicepresidenta? Porque con la conformación que volvimos a la ley anterior, pierde la mayoría que tenía el kirchnerismo. Y un dato que es importante, porque he escuchado a algunos referentes del kirchnerismo y es importante, la Corte Suprema estableció que la ley que regía que con una reducción de la representación de todos los estamentos que conforman la justicia, el Consejo de la Magistratura hace la selección, pero la retira jueces, la remoción, pero también administra justicia, es cuánta plata va acá jugado, la obra, las cuestiones de comprar el papel, las impresoras. Declaró que era inconstitucional y le dio al Congreso 120 días para hacer una nueva ley. Y lo que dijo es, si ustedes no logran el acuerdo en esos 120 días, entra en rigor la anterior ley. Pero pueden hacer una nueva ley. Y la Corte Suprema es el órgano máximo de representación e interpretación de las leyes. Nosotros hemos tratado durante 2 años, por ejemplo, el caso de la quita de fondos a la ciudad en 2 semanas. El kirchnerismo, cuando quiere hacer lo que quiere, lo hace rápidamente. En 2 semanas, todo rápido, en una cámara, en la otra, le sacaron la plata a la ciudad de Buenos Aires. Durante 120 días el kirchnerismo no hizo esta nueva ley y entra en vigencia esta. ¿Dónde qué pasa? Pierde la mayoría porque hay mayor representatividad, porque por ejemplo por diputados y senadores lo que se dice es hay 2 representantes en cada cámara de la mayoría
uno por la primer minoría y uno por la segunda minoría. Esto significa mayor pluralidad. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que por ejemplo la izquierda suele tener muchas veces una gran representación, podría en algún momento enviar un representante. Entonces, lo que rompe es el manejo de la justicia. Y como última aclaración, los jueces de la Argentina, desde la apertura democrática a la fecha, se nombran con acuerdo del Senado, lugar donde el peronismo y fundamentalmente el kirchnerismo ha tenido mayoría siempre. Es decir, que todos los jueces que están nombrados hoy en la Argentina han sido o propuestos o acompañados por el kirchnerismo. Bien, y bueno, como te decía, ¿no? Coincidimos plenamente en que los principales problemas, la principal preocupación de la gente pasa por otro lado, en la actualidad básicamente por la economía, y te quería consultar al respecto, ¿de qué manera puede llegar a colaborar nuevamente la oposición, como sucedió en el Congreso cuando se trató el acuerdo con el FMI, colaborar con un gobierno que claramente no encuentra el rumbo? Colaborar para evitar que el país caiga en un abismo, se me ocurre, si es que efectivamente existe ese riesgo, en medio de la interna del Frente de Todos, Guadalupe. Nosotros vamos a seguir siempre manteniendo la defensa de las instituciones y alzando la voz cada vez que esto no suceda. Por ejemplo, cuando fue lo de la situación del Fondo Monetario Internacional, por suerte encontramos en el presidente y en Sergio Massa una voluntad de entender que nosotros no queríamos caer en default, que la Argentina no tenía que caer en default, pero que no podíamos cogobernar. Hoy, también en el Congreso de la Nación, en el Senado, se está por aprobar un proyecto del senador Parrilli, sabemos, vocero de Cristina. Sí, hoy logró dictamen. Que es una barbaridad, es decir, que van a ir a buscar a las personas que en el exterior tienen bienes no declarados, lo cual está mal, y hay leyes para eso, y la FIP lo puede hacer, y hay 115 convenios internacionales para poder hacerlo, pero lo hacen donde, no importa si fuiste funcionario o no fuiste funcionario, no importa si el origen de esos bienes son la corrupción, la trata de personas, la explotación sexual, la venta de drogas, pero además les cobran menos impuestos. Entonces, es un blanqueo ilegal, ilegítimo, pero sobre todo es un mensaje de Cristina al ministro Guzmán diciéndole: yo tenía una mejor manera de cómo resolver el pago de la deuda. Entonces, nosotros no vamos a acompañar eso porque no vamos a mostrarle a la sociedad que vamos a ser cómplices de una interna feroz que tiene el Frente de Todos. Lo problemático es, nosotros vamos a sostener siempre el rol que tiene el presidente, por más que no compartamos sus decisiones y sus medidas. Ahora, nunca vamos a ser cómplices del nivel de desidia y de desesperación por el manejo del poder. Aún esto le quite gobernabilidad a su propio presidente, que tiene Cristina Fernández de Kirchner. No ha hecho, ojalá tuviese la misma creatividad y misma vocación por lograr lo que quiere, puesta no al servicio de sus intereses personales, sino al servicio de los intereses colectivos de los argentinos. Y nosotros vamos a colaborar siempre que vengan con propuestas. Queremos el presupuesto, que estamos llegando a mayo y la Argentina no tiene un presupuesto. Carlitos, adelante. Buenas noches. Vuelvo al tema al tema que teníamos de la Consejo de la Magistratura. ¿Qué piensan hacer? ¿Van a presentar algún tipo de pedido de inconstitucionalidad, por ejemplo, sobre lo que acaba de hacer el kirchnerismo en el Senado, por ejemplo? Creo que hay argumentos como para poder declarar inclusive inconstitucional esto, digamos, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho fue, el que declare inconstitucional o no, nosotros respetamos a la Corte Suprema. A veces, siempre pasa a lo largo y ancho de cualquier lugar del mundo, que puede haber fallos de la Corte Suprema que te pueden gustar o no, pero que se acatan, porque es el intérprete último de las leyes de la Argentina y de la Constitución. Nosotros hoy mismo hemos enviado al presidente del Consejo de la Magistratura, que en esta nueva composición es asimismo el presidente de la Corte Suprema, todos los antecedentes por el cual nosotros hemos enviado las notas. Cristina Fernández no ha enviado la nómina en este caso la propuesta de Luis Juez,
cómo era la conformación y le solicitamos no le tome juramento a la persona propuesta por el kirchnerismo, porque está fuera de lugar, porque violenta la representación popular, porque violenta el espíritu de la ley, y tendrá que ser la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura los que resuelvan esta situación. Nosotros siempre vamos a ir por los canales institucionales, siempre. No, escuchaba hoy un constitucionalista que planteaba de que digamos, cuando hay una ley se puede interpretar de diferentes maneras, ahora por si no hay mucha claridad, sobre todo en el caso de la ley que está vigente el Consejo de la Magistratura, porque la ley habla de bloques políticos, no los bloques de los partidos, pero la Constitución no habla de bloques, la Constitución habla de órganos políticos surgidos de las elecciones. No, la actual ley que está vigente, lo que habla es de la representación política. En la anterior ley hablaba de los bloques, pero además, supongamos que podemos interpretar, de todas formas, insisto, creo que es la Corte Suprema el que define la interpretación. Sí. Algo que es claro es, al momento de entrar en vigencia la nueva ley, o la ley que era anterior a la que estaba vigente de Cristina, se planteaba la cuestión de representación política. 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. En ese momento, que fue el día 16 de abril que entró en vigencia, el bloque de Frente de Todos estaba compuesto conjuntamente por todos. Mira, te doy como detalle. Anoche, el senador Recalde estaba dentro del supuesto bloque de Unidad Ciudadana, que sería la segunda minoría. Propusieron al senador Doñate. Claro, se dan cuenta de que si Recalde forma parte actualmente por la mayoría, pero está en el bloque que ellos dicen que es el de la segunda minoría, estaba pasando que tenían 2 senadores por la segunda minoría. Claro. A mitad de la tarde, a Recalde lo pasaron del bloque de Unidad Ciudadana al bloque de Unidad Popular, ya no sé cómo se llama. Este es el nivel de manejo de la realidad sin importarme absolutamente nada. Pero además, para mí lo más triste, como persona que me dedico a la política desde que tengo 18 años, es que estemos a esta hora hablando de algo que a la gente no le modifica el precio del pan mañana, que no le modifica al joven que busca laburo, que no le modifica al productor de trigo que no sabe cuánto, si sembrar o no sembrar, que está sometido a la cuestión del precio internacional, a la cuestión de la sequía o el exceso de lluvia, y además un gobierno que le va a seguir aumentando retenciones. Entonces, esto es terrible. Tal vez aparentemente no le pueda modificar la vida cotidiana a la gente, no lo puede entender la ración, pero si tuviera una justicia independiente probablemente tuviéramos muchas más inversiones y eso le cambiaría la vida a la gente. Totalmente de acuerdo, como el proyecto que están sacando ahora o el que sacaron del año pasado sobre impuesto a la riqueza, sobre algo que vos ya ganás, o peor, lo que va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Es la única jurisdicción que cumplió con el revalúo fiscal que se había tratado de hacer en todas las provincias, y se va a cobrar más a los ciudadanos de la ciudad, de los porteños, con el tema de bienes personales. Quizás acá vas a tener una persona que tiene una casa en Flores, que está valuada como corresponde, y quizás alguien que tiene una mansión en cualquier provincia del interior, como no está revaluada fiscalmente, no va a pagar nada. Eso también es inconstitucional. Entonces, si tuvieses una justicia independiente, estas cosas no podrían avanzar.